¿Qué debemos aprender del maestro de maestros, de nuestro maestro, de el Señor Jesucristo? Es el maestro por excelencia. ¿Qué debemos aprender de él? Esta noche vamos a meditar en la palabra del Señor. Mi hermana Zulma leía Marcos 6, del 1 al 6. Yo quiero leer San Juan capítulo 7. Vamos a ver también Marcos capítulo 6. Vayas a San Juan capítulo 7, por favor. San Juan capítulo 7. San Juan capítulo 7, del verso 1 al verso 5. ¿Qué debemos aprender de nuestro maestro? ¿Qué debemos aprender de nuestro maestro? San Juan capítulo 7. Por favor, quédese allí en esa escritura. Y si los movemos a Marcos 6, va a ser solo mencionarlo por ahí, porque vamos a estar en paralelo con San Marcos capítulo 6. San Juan capítulo 7, ¿ya lo tiene usted? ¿Me dice amén? Gloria a Dios. Leo la palabra del Señor para la gloria del Padre, del Hijo y bajo la dirección de su Santo Espíritu. Su letra dice: después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca de la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Verso 5. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Gloria a Dios. ¿Qué debemos aprender del maestro? San Juan capítulo 7 y San Marcos capítulo 6 y los evangelios nos muestran a nosotros la indiferencia de mucha gente cómo trató a Jesucristo. Isaías dijo: varón de dolores, quebrantado, rechazado, humillado, golpeado, herido. Si usted lee la historia de Jesús, la lee cuando Jesús vino, usted va a ver que su madre no quería tenerlo en un establo. Su madre quería, como toda madre quiere lo mejor, y tener a su bebé en unas óptimas condiciones. Pues su padre y su madre, dice la historia, que cuando salió embarazada su madre, aún el que le había prometido casarse no quería casarse y desconfiaba de ella. Si no viene Dios y le habla en sueños a través de un ángel, él no hubiese casado, no se hubiese casado con María. Desde allí Jesucristo, haya gestado en el vientre de su madre, rechazado por su padre legalmente. Se convirtió en su padre legalmente cuando el Señor le habló y le dijo: no la rechaces, lo que tiene en su vientre es obra del Espíritu Santo. Y cuando se fueron a empadronar, quedó legalmente que José era su padre legalmente. Vea, desde allí rechazado. Cuando van a tener, no había lugar en la clínica para Jesús. El mesón estaba lleno. El administrador pudo acomodar un lugar, pero no le prestó importancia. Lo enviaron para un establo. Pero embarazada su madre, ya con su padre tuvieron que huir, porque andaban persiguiéndolo para matar al niño. Y hubo una gran matanza. Tal es el día que han dejado un día 28 que dicen Día de los Inocentes, y
Algunos inventaron por ahí de esa gran matanza que hubo, producto del rechazo y el odio que le tenían a Jesús desde el inicio. Y si usted lee, se va a encontrar con un Cristo rechazado, con un Cristo realmente no querido por la gente. Es más, el pasaje que le acabo de leer, sus hermanos biológicos, nacidos del mismo vientre de su madre después de que él había nacido, dice la escritura, porque ni aún sus hermanos creían en él. Qué triste y qué realidad. Cuando tú quieres hacer algo y vas donde tu familia, y tu familia, tú esperas que tu familia te apoye, que tu familia esté contigo y te diga vamos. Lo que encuentras a veces es rechazo, porque la envidia no inicia afuera, inicia adentro muchas veces. Sus hermanos le dan un consejo: vete, vete y muéstrate al mundo. Si es cierto, no hagas las cosas escondidas. ¿Para qué estás acá? Es más, en Marcos dice: no es este el hijo del carpintero. Lo expresan en una forma denigrante, el hijo del carpintero, pues esa profesión para ellos era de lo más barato en aquel tiempo. Miramos entonces a Jesús. Ay, no vino él con estandartes ni nada. Cuando se iba a entrar a Jerusalén y lo proclaman el rey de los judíos, no entró en una carroza con caballos blancos. Entró en un animalito que no era usado para jinetearlo. Era un pollino, como le dicen en Comayagua, un burrito o un burro, como le decimos nosotros. Entonces, verlo subido sobre el pollino era sinónimo también de rechazo, de burla. ¿Por qué? Porque el verdadero hombre judío se subía a un caballo y se convertía en ese jinete ahí, porque esos caballos eran preparados para pelea. Y aún así se rieron de él y todo. ¿Qué debemos aprender? Tenemos tantas cosas que debemos de aprender del maestro muchas veces, pero por no convivir con ese maestro, a veces no las aprendemos. Y yo quiero hablar al menos unos 3, 4 aspectos que podemos aprender y que debemos aprender del maestro. En primer lugar, ¿qué debemos aprender del maestro? Debemos aprender que podemos vencer las adversidades nosotros. Que podemos vencer esas adversidades. La palabra nos dice, no querían a Jesús. Le dijeron: vete, sal de acá. Es más, dice que donde él nació no hizo muchos milagros, porque la gente, ¿cómo creía? Cuando él oraba, la gente abría los ojos y decía: no, hombre, si es el hijo de José el carpintero, si yo lo miré serruchando allá, ¿cómo es posible que hoy se la tira del profeta de aquí y de allá? No lo querían. Jesús hizo, si usted lee, Jesús hizo su centro, podemos decir, de ataque, de batalla, su lugar allí a Capernaum, lejos de donde él había nacido. Entonces nos enseña el maestro que podemos vencer las adversidades, que podemos salir adelante, que podemos luchar como iglesia. Tú y yo tenemos adversidades. Lo que tú hagas no le va a cuadrar a la gente muchas veces. Lo que tú hagas quizás ni a tu familia le va a parecer correcto. ¿Por qué? Porque ellos tienen otra ideología, otro pensamiento. No van a compartir contigo muchas cosas. A veces queremos que todos nuestros proyectos, cuando los ponemos allí, todo el mundo levante la mano. No, todo el mundo no va a levantar la mano. Vas a encontrar adversidades. Si crees que todo el mundo te va a apoyar, estás equivocado. Cuando tú quieres emprender algo, hay gente que va a decir: no, no se puede. A ellos lo confrontan sus hermanos, están allí. Oiga, duele eso, hombre. Eso duele. Que la propia familia no apoye.
Que la propia familia sea la crítica, que la propia familia sea el obstáculo donde tú te quieren ver derribado. Qué triste. Pero si es mi hermana, es mi hermano, es mi tía, mi mamá, mi abuela, ¿cómo es posible? Sí es posible. Sí es posible. Entonces Jesús nos enseña que podemos vencer las adversidades. Y para vencer las adversidades tenemos que luchar. Dice que Jesús en Marcos, donde leyó mi hermana Zulma, dice que Jesús se fue a otro lugar, se fue a las aldeas a enseñar, dice la palabra del Señor, para vencer las adversidades. Jesús se pudo haber quedado de repente ahí, bueno, si no me apoya ni mi familia, imagínese usted. No tengo el voto de mi familia, ¿y cómo voy a hacer? Sus hermanos le mandan y le dicen: muéstrate a tus discípulos, va, tal vez ellos te creen, pero nosotros no. ¿Cómo te vamos a creer si jugabas con nosotros, peleabas con nosotros? Cuando comíamos tú nos quitabas la comida, o tú te quedabas allí. ¿Te acuerdas cuando tenías 12 años? Mi mamá y mi papá te buscaron y tú de rebelde te quedaste allá en el templo. ¿Cómo te vamos a creer? Adversidades. Debemos aprender entonces que Jesús es el vencedor por excelencia de las adversidades, que Jesús es el vencedor, y si Jesús venció, tú y yo podemos vencer las adversidades, tú y yo podemos salir adelante, tú y yo podemos ir donde otros creen que no podemos triunfar, donde otros piensan que nosotros vamos a fracasar. Es ahí donde Dios nos establece. ¿Sabe por qué Dios te tiene en este lugar a ti, aquí a ti? Dios te puede haber llevado a otra iglesia, a otra congregación, pero a Dios le plació tenerte aquí. Tienes que entender. Aquí quizás si acerca gente, allí no vas a prosperar, ahí no vas a salir adelante, nunca vas a salir. ¿Sabe? Convirtámoslos en personas que nuestras adversidades sean las oportunidades para salir adelante, para poder producir, para poder hacer algo. Hay gente que todos quiere que se le dé fácil en la vida. No, Jesucristo, el mismo Dios, estoy hablando de Jesucristo el hombre, tuvo adversidades, pero Él supo sortear esas adversidades. Las cosas jamás van a salir gratis en la vida. Tenemos que vencer esas adversidades. Tenemos que luchar. Él nos enseña que Él no se quedó allí. Él luchó contra todo. Él luchó contra el sistema neopolítico de ese momento, con el sistema social de ese momento, con el sistema eclesial de ese momento. Él luchó contra todo eso, pero sabe, pudo sortear. ¿Por qué? Porque Él estaba convencido que venía a cumplir una misión de su Padre. Cuando tú como iglesia y tú como cristiano estés convencido que Dios te trajo acá para cumplir una misión que Dios tiene para ti, entonces las adversidades para ti van a ser fácil de sortear. Entonces las cosas van a ser fácil. ¿Por qué? Porque Dios te trajo acá. Dios te trajo acá. Yo recuerdo en una ocasión allá por abajo de ese aire, una vez me paré por allí con dos hermanas y yo me quedé viendo y dije: Santísimo Señor, ¿y qué hiciste conmigo? ¿Por qué yo? Diciéndole un montón de cosas, pero cuando estamos bajo el propósito de Dios, vencemos las adversidades. Mucha gente no va a creer en ti. Grábate esto: mucha gente no va a creer en ti. Pero sabes, yo te tengo una noticia: el que cree en ti es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él te llamó porque Él cree en ti. Bendito sea el nombre de Jesús. Jesús fue menospreciado por los suyos. Era su tierra, su familia, eran literalmente sus hermanos. No creían en lo que Dios había puesto en Él. Y aunque no podían negar la sabiduría y los milagros, sí pudieron negarse a creer en Él. Sí pudieron negarse. Pero Dios tenía un plan para que el Maestro nos enseñara a nosotros que la vida no es nada fácil.
No es nada fácil. Nada fácil. La vida cristiana es todo un acontecimiento en la vida de nosotros. Y Jesús nos enseña entonces a vencer las adversidades. Número 2, ¿qué debemos aprender del maestro? Debemos aprender a aprovechar las dificultades entonces para crecer. Aprovechar las dificultades. San Marcos 6, verso dice que Jesús no se quedó allí. Jesús se fue a las aldeas y comenzó a pregonar el evangelio. Jesús se fue a hablar de la visión de su Padre. Jesús se fue a hablar del reino de Dios, que el reino de Dios había llegado a la tierra, había llegado para desarticular las artimañas del diablo, que Él era el propósito que Dios había puesto en la tierra para desarticular las obras del diablo. Y la gente comenzó a creer. Esto se llama persistencia. Jesús jamás se rindió. Jesús, Él en su humanidad como hombre, me imagino que ha de haber sentido tantas cosas difíciles en su vida, como cuando se fue a orar al monte y vio que los suyos se habían dormido. Lo más que quiere un líder cuando se emprende algo es que le apoye. Yo me imagino a Jesús ese día. Se fue a orar. Los discípulos se quedaron a tiro de una piedra. Se quedaron allá. Jesús dijo, bueno, estos muchachos van a estar guerreando junto conmigo. Y cuando llegó Jesús, después de orar 1, 2, 3 y no sé cuántas horas, los encuentra dormidos. ¿Se imagina usted? Él les dice, ¿no podéis haber estado un momento conmigo? Pero aún así, esas dificultades, Jesús las aprovecha para que los suyos, sus discípulos crecieran. Las dificultades van a venir a tu vida. No vas a poder evitar tener dificultades. Es más, son necesarias. ¿Sabe por qué? Porque las dificultades a ti y a mí nos hacen crecer cada día. Son las dificultades, esos exámenes de geometría, esos exámenes allí de matemáticas que a muchos detestan allá y muchos no quieren. Esos exámenes de historia, esos exámenes que están ahí de biología o no sé, que tú te incomodas y cuando vas ahí te pones nervioso porque a ti te gusta el español, las ciencias, el estudio y tantas, pero cuando te ponen ahí, tú dices, no, eso no. Y tildas a ese maestro y dices, ese maestro es malo. Ese maestro no quiere aplazar, ese maestro. ¿Sabe? Cuando estamos en dificultades, tú muchas veces dices, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está ese Dios que yo conozco? Si estoy en dificultades, ¿cómo es posible que los no cristianos no tienen dificultades y nosotros sí? Las dificultades fueron creadas y enseñadas en la palabra del Señor para que tú y yo crezcamos. Sin dificultades no va a haber crecimiento. Es necesario que vengan dificultades para que tú crezcas, que salga el verdadero hombre, la verdadera mujer, el verdadero joven ahí. Debemos aprender entonces a aprovechar las dificultades para crecer. Ante los obstáculos, la constancia debe de ser una pasión en nuestra vida. Y recorría, oiga, las aldeas alrededor enseñando. Lo que le dijeron sus hermanos no lo detuvieron. Él se fue a las aldeas. Él comenzó allá en aquella gente para enseñarle. Él no se quedó, él aprovechó. Él hubiese quedado ahí. Qué bárbaros, si mi familia no me apoya, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a lograr? No, él se fue, dice, él tenía la oportunidad de crecer, porque para eso había venido, para enseñarlo, que en medio de esas crisis, dificultades, se puede crecer. Y más adelante dice en los evangelios, y fue creciendo su fama. No crea que de la noche a la mañana se hizo famoso. No crea que de la noche a la mañana tuvo que pasar dificultades. Es más, le decían engañador, mentiroso. Le decían hijo del diablo, que el Señor lo reprenda. Se lo decían así. No creían. Cuando hacía sanidades, los fariseos investigaban si aquel no se había vendido, si aquel no había cerrado los ojos y cuando él los tocaba los abría. ¿Por qué? No creían en él.
No creían absolutamente nada. Es más, dentro de su equipo que tenía había un ladrón. ¿Por qué? Porque no creía que él era Jesús. Dentro de su equipo había un incrédulo que oía el mensaje, sabía lo que había hecho, pero no creía en él, que podía resucitar, que podía hacer tantas cosas. Pero es ahí cuando Jesús aprovecha para enseñarlos que la iglesia debe de crecer y de crecer. Quizás tu ministerio está siendo señalado, quizás tu vida está siendo señalada. Déjame decirte, si te señalan es porque Dios quiere que des otro paso, que no te quedes donde estás, sino que vayas y procures y demuestres que tú puedes hacerlo. No te quedes donde estás ahí. No te quedes. Él no se quedó, dice que se fue a las aldeas y enseñaba la palabra del Señor. Jesús no se detuvo ante el rechazo. Nazaret era el lugar donde Jesús hubiese levantado su ministerio poderoso, pero no fue así. Aunque las cosas allí no le salieron bien, él siguió adelante con su ministerio, yendo a los lugares de alrededor. Si fracasas en un lugar, eso no significa que te vas a rendir. Si fracasas en un proyecto, si fracasas de repente en un ministerio que Dios, eso no significa que te vas a rendir. Tienes que seguir adelante. Tienes que seguir adelante. Quizás aparentemente tú en tu humanidad piensas que has fracasado, pero para Dios no es eso. Es una manera diferente de poder lograr y hacer las cosas para la gloria de Dios. Es algo totalmente diferente. Quizás tú este año tenías en mente estar de repente cantando y alguien te dijo que tu voz no era la correcta. ¿Te vas a quedar porque alguien te dijo que no era la correcta? ¿Te vas a quedar allí? Si te quedas allí donde estás, déjame decirte que tienes una mente muy pobre. Imagínate, Jesús, sus hermanos le dijeron: no, hombre, ahora anda, sigue aserrando ahí con tú eres un aserrador, no eres un predicador. Lo tuyo no es eso, mijo. No, hombre, ¿para qué? ¿Cómo te vas a parecer allí a los profetas y todo? No, hombre, si tú vienes de allá. Quizás si fracasaste en tu liderazgo, atrévete el 22 y voy para adelante. Voy para adelante. Quizás aún el pastor no vio cualidades en ti. Puede que suele suceder, pues el pastor también es humano igual a ti. Pero el Señor ve cualidades en ti y Él te dice: vete, levántate, haz algo, tú puedes. Te llevé a ese lugar no para que te miren, sino para que tú salgas adelante, para que tú veas mi gloria en tu vida, para que otros se den cuenta que tú puedes lograrlo, que tú puedes hacerlo, que tus miedos están en ti, pero que el valor yo lo tengo y te lo doy a ti para que te levantes. Jesús no renunció, siguió adelante con el propósito del Padre y siguió su camino triunfal. Y se convirtió en el vencedor, en el que la gente admiraba, el que la gente amaba. Pero también, así como subía su fama, dice que se subió la gente antagonista que lo odiaba, lo detestaba. ¿Por qué? Porque él en día de reposo sanaba, porque él en día de reposo le daba oportunidad. ¿Por qué? Porque él le daba oportunidad a las prostitutas, las levantaba. ¿Por qué? Porque le daba la oportunidad a ladrones como Zaqueo de levantarlos. ¿Por qué? Porque él enseñó que hay oportunidades para el ser humano, que hay oportunidades de levantarse, que no es tu condición de vida, sino lo que Él ve en ti, que Él quiere hacer algo maravilloso en ti. Por eso lo odiaban a Jesús, porque era el Cristo en ese momento de oportunidades, y sigue siendo el Cristo de oportunidades, el Cristo que valora, el Cristo que levanta a los perdidos, que levanta al drogadicto, que levanta al alcohólico, a la prostituta, que da oportunidad al marero, que da oportunidad al asesino, al violador, de que se levanten. Por eso Jesús era odiado, por eso Jesús era detestado, porque comía con gente
gente indeseable, con la gente rechazada. Por eso Jesús no era bien visto por la sociedad, porque la realeza no se codeaba con la gente del vulgo. Por eso se maravillaban cuando Pedro y Juan decían un discurso. Los letrados decían: pero si estos son gente del vulgo, del vulgo. Y Pablo se atrevió a decir: de lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dios te ha escogido a ti. Quizás no tengas el léxico de un universitario, quizás no tengas el léxico de alguien que tiene una maestría, de alguien que ha cursado varios doctorados, pero ¿sabes qué? Tienes al Espíritu Santo, que es el mejor de todo. Él te da la capacidad a ti. Bendito Dios, gloria sea a Dios. Un vencedor valora la formación de su carácter. Jesús creció y aprendió un oficio como cualquier judío. No se quedó allí. La carpintería para él era su formación. ¿Por qué era su formación? Me imagino que cuando él usaba la lija, cuando él usaba allá la sierra, se encontraba con árboles o con trozos de madera con grandes nudos. Y aquí está el hermano Manuel, gloria a Dios. Y decía Spurgeon en uno de sus mensajes, decía: si Jesús hubiese sido arquitecto, Jesús fue carpintero, porque la madera que le llegaba era rústica, toda anudada, quizás había madera que no le entraba a la sierra y todo. Jesús aprendió a trabajar con madera, porque sabíamos que íbamos a llegar nosotros. ¿Con cuántos nudos llegué yo? No me entraba nada, los consejos me valían, las oraciones no las determinaba, todo. Era un tablón así, todo lleno de nudos y de todo, que la gente no quiere comprar, porque la gente quiere perfección. Y Jesús trabajaba en eso. Jesús trabajaba ahí. Él sabía, cuando miraba la madera, él miraba oportunidad de poder hacer algo. Cuando te ve a ti con tus debilidades, cuando te ve a ti que pones excusa para todo, cuando te ve a ti que no quieres servir, él mira que tú tienes oportunidades. Quizás para ti tengas nudos en tu corazón de incredulidad, quizás tengas nudos en tu mente. Allá tu raciocinio no te apoya porque tú dices que no puedes, pero él dice: sí se puede, eso sí se puede, porque él es el experto, él es el carpintero que pule tu vida. Él es el carpintero que hace de tu vida algo diferente y muestra un producto diferente ante la sociedad. Por eso es que la iglesia es diferente, porque Cristo nos moldea a nosotros. Si a nosotros nos moldeara una ONG, nos moldeara alguien, una institución humanitaria, nosotros no saldríamos adelante ni cambiáramos, pero a nosotros nos moldea el maestro de maestros, aquel carpintero, aquel que trabajó y aprendió a moldear la rústica madera. Y ahora es el arquitecto y el maestro. Él es ahora el carpintero que moldea nuestras vidas. Y por eso nos dice: luchen. Aprendemos de él que hay que aprovechar muchas dificultades para crecer en nuestras vidas. ¿Qué debemos aprender del maestro? Que los obstáculos que se presentan en el camino solo son nada más eso, obstáculos, y que los obstáculos se pueden sortear. ¿Tú has ido a juegos extremos? Los que han ido a juegos extremos, yo solo veo, me da temor andar por allá. ¿Sabe por qué hacen los juegos extremos? Para que la gente saque su mejor. Y dice: pues es que tengo adrenalina en mi cuerpo, para que la gente dé ahí. Una vez estuve en el canopy más grande de Centroamérica, le dicen allá en Acampe, y el alcalde me decía: tírese, pastor.
Y yo solo miré aquello y me mareé y comencé a agarrarme así, agarrarme y le, llévenme por favor, llévenme. Muchas veces estás tu vida como estaba yo en el canopy de la campa y el Señor te dice atrévete. Y tú dices, mira salir bien. Y si este hombre que me trajiste no va a ser buen esposo, y él dice, dale. Y pero es que la familia, dale. Señor, pero ¿será que el grupo familiar? Dale, dale. Señor, dale. Señor, el ministerio, dale. Esos obstáculos se pueden sortear. Y quiero leerte ahí en Marcos, donde leyó mi hermana Zulma. Me gusta este Marcos ahí, capítulo 6. Ahí dice el verso 7. Después llamó a los 12 y comenzó a invitar de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el camino, sino que se calzasen sandalias y se vistiesen de 2 túnicas, o que llevaran 2 túnicas. Les dijo el Señor, no quiero que lleven absolutamente nada, ni comida, ni dinero, ni nada. Aquí tú vas a ir y ustedes van a ir bajo mi voluntad. Van a haber obstáculos. Imagínense una persona, lo primero, se imagina que yo le dijera a usted, miren, se va a ir para el merendón una semana. Y venga, yo le digo, bueno hermano, y lo primero, como dice usted, ¿y los viáticos? Porque sin viático, pastor Nel, no me muevo. Y venga, yo le diga, no, solo va a llevar su Biblia, sus zapatillos, su blusita, su faldita, y llévese otra ahí. ¿Y qué voy a comer? Nada. Y no me va a dar en que sea 10 pesos para la moto de aquí a allá a la 2000, nada. Váyase. Le aseguro que usted no vuelve. Jesús llama a aquella gente y le dice, van a conocer ustedes, van a conocer que yo soy el proveedor, que van a haber obstáculos en el camino. Si no tienes dinero no vas a poder hacer nada, pero yo te mando sin dinero, yo te mando sin nada, sin comida, sin nada, pero yo voy a proveer allí. Lo que quería el Señor era ver que aquellos hombres, para ellos no había obstáculos, y aquellos hombres dice que emprendieron allí su camino. Van a haber obstáculos, sí, el Señor lo sabía que iban a tener obstáculos, Él lo había tenido, pero Él quiere que usted y yo nos movamos en la fe del Hijo de Dios, en el que provee todo. Usted no depende de nadie, usted depende del Dios de los cielos. El año 2022 depende del Dios de los cielos. Bendito sea el nombre de Dios. ...20 y 21 años difíciles para la humanidad. Le aseguro. Y lo que te voy a decir no me lo tomes a mal, por favor, porque somos muy educados con guardar lo que dicen las leyes de nuestro país. Y si las leyes de salud de nuestro país dicen que usemos mascarillas, debemos de usarla, porque si somos hijos de Dios tenemos que honrar a Dios en todo. El Señor Jesucristo, o el Dios del Antiguo Testamento, les dijo, marquen sus puertas y en la noche va a pasar el ángel de la muerte y ustedes no salgan de sus casas. Yo digo, si en este tiempo nos viniera una orden para la iglesia, que una sola noche van a morir todos los que no son o están a cuentas con el Señor, yo le aseguro que hasta los que están a cuentas por andar de imprudentes, porque nosotros solo se oye un choque de todo y estamos hasta dormidos y los levantamos, mire que hasta los tropezamos a ver qué pasó, qué sucedió y tantas cosas. ¿Sabe por qué Dios lo tiene aquí a usted? Y no es que esté contradiciendo ese tapabocas. Con tapabocas y sin tapabocas
Si tú, Dios no te hubiera guardado, no estuvieras acá. No estuvieras acá. Así de sencillo. No es que no saliste de la casa. No es que andabas allí. Es la misericordia y la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Sabe? Cuando el Señor les dice no lleven dinero, no lleven comida, no lleven nada, por favor no lleven nada, les está diciendo, ellos se ven vulnerables. Pero Él les dice, va mi protección. Y cuando va la protección, nada puede suceder. Puede aumentar el combustible, puede aumentar todo lo que sea necesario. Podemos tener el año más difícil que quieran decir o hacer tantas cosas, porque salen tantos a decir tantas cosas, pero Dios es el que tiene la última palabra en nuestras vidas. Aprendemos del maestro entonces que debemos de confiar en Él y solamente en Él y en nadie más, porque Él confió en su Padre, que su Padre no le iba a dejar en la cruz del Calvario, que Él iba a resucitar al tercer día, que Él venía designado allá, aun cuando se encontró allá orando en el monte de los olivos, cuando dijo, si es necesario que pase yo esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él se estaba exponiendo a la mano de Dios, a la misericordia de Dios, de su Padre. También nos enseña el maestro que tenemos que depender totalmente y absolutamente de Dios, aunque tus deseos y mis deseos no sean los deseos de Dios. En esa oración hecha allí, el Señor le dice que no se haga mi voluntad. En su humanidad estaba sufriendo. No quería de repente tomar. Dicen que su sudor eran como gotas de sangre que caían. Él nos enseña entonces a depender de Dios. Si has dependido de Dios el 2020, 2021, sigue dependiendo de Dios los años venideros. Eso nos enseña el maestro a nosotros, a depender de su gracia y misericordia, a depender de ese Dios todopoderoso. No importa lo que suceda, no importa todo lo que pase. Versos 5 y verso 6, termino con esto de Marcos, dice: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor para enseñar. Debemos aprender que vamos a tener gente incrédula a nuestro alrededor, pero que eso no te quite a ti el blanco donde tú vas, que eso no te quite. Te pueden decir lo que te digan, pero tú vas en dirección correcta porque Cristo guía tu vida. Aprende del maestro, aprende del maestro. No son fáciles las cosas, no es fácil tu vida, no es fácil. Quizás ves espejos en otro y dices, ¿por qué no te compares? No te compares. Vamos para adelante porque Cristo está con nosotros. Amén. Así es de que levántate. Y cuando te digas que no puedes, cuando te digas que no sos apto para eso, en la Biblia no encuentro algo que diga que tú y yo no somos aptos para eso. Aún al que escondió el talento en Mateo 25, dice que le dio Dios a cada uno conforme a su capacidad. Aún hasta los que esconden tienen capacidad de poder desenterrar el talento. En ninguna faceta de la Biblia, en un pasaje de la Biblia, nos encontramos a Dios señalando a sus hijos de que no pueden hacer nada. Pablo lo escribe con letras grandes, dice él: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Tú puedes hacerlo, tú puedes lograrlo, pero tienes que hacer una sola cosa nada más. Aprende del maestro. Te invito que el año 2022 y los venideros te sientes en las aulas del maestro y tomes tu libreta y comience a apuntar y déjate enseñar por el maestro. Algunas veces te va a alar las orejas porque lo que haces no es incorrecto, porque él quiere enderezarte. ¿Qué te parece si acudes al taller del maestro a ver qué te enseña él? Atrévete a ver sus enseñanzas. Atrévete a dejarte formar por él. Y te aseguro que el producto que va a sacar va a ser de calidad. Porque los que estamos en el taller del maestro, los que estamos en la escuela del maestro, salimos. ¿Sabe cómo salimos? Con medalla de honor. No salimos ahí reprobados. Los que acudimos al taller del maestro salimos aprobados. Así es de que si tú estás acá, estás aprobado por Dios. Quisieras verte como ahorita las escuelas, los colegios y todo. Cuando yo recibí las notas de mi hijo hace algunos días, yo me quedé como unos 5 minutos con mi esposa en el carro y dije, wow, cómo hubiese querido ser como Gesed cuando yo estudiaba. 98, 100, 98, 97, 95, 94, 98, 97, promedio 96. Yo me quedé y dije, wow, Dios. Y le tomé fotografías. Y no las quise poner en el estado porque de repente la gloria es para Dios. Pero sí me dio como algo así de cosita, fíjese, como que le tuve envidia a mi hijo, fíjese. Y yo, wow, qué bárbaro. Sabe que cuando nosotros estamos cada año que termina, ahí está un diploma que dice: este año has luchado, aprobado. Aprobado y con excelencia. ¿Sabe por qué? Porque hemos pasado dificultades, porque hemos pasado tormentas, porque hemos pasado enfermedades, porque hemos pasado escasez, porque cuando mucho les sobra, a nosotros de repente nos falta humanamente, pero sabe, hay abundancia porque tenemos al Dios Todopoderoso de nuestro lado y a nuestro favor. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Así es de que tu diploma no es bueno, ni es muy bueno. Tu diploma en el reino de los cielos dice excelencia cristiana. ¿Qué le parece? ¿Por qué no lo publicas en Facebook? Vamos, hoy que salgas, atrévete y pon un marquito así: me han dado el diploma de excelencia cristiana. Y ponte una medalla allí, fabrícatela. ¿Qué van a decir tus hermanos? Ve, y esta, la santa, ya ni camina, ya camina en el aire, dice. Así le decían los hermanos a Jesús. Ve, y se enojaban solo porque Jesucristo ponía las manos en los enfermos y los enfermos andaban. Ve, y andate de aquí vos, le dice. Ponga una de esas y va a ver usted, más de alguno le va a decir: va, y vos ya te crees la santa. Ay, ya ni come esta, dice. Atrévete. Cada año que terminamos, pero yo no quiero que cada año, yo quiero que un día, allá en las bodas del Cordero, se diga nuestro nombre. Aquí está el diploma. Perseveraste, luchaste en medio de la adversidad, de las críticas, del dolor, de la enfermedad y de todo, y saliste aprobado. Buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho, 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 bendito sea Dios.